Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos vosotros. Celebramos hoy la fiesta de la conversión de San Pablo. Es una de las fiestas de los apóstoles. Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos vosotros. Celebramos hoy litúrgicamente la conversión de San Pablo, una fiesta que nos lleva hacia uno de los personajes centrales del comienzo del cristianismo y que nos lleva, con el libro de los Hechos de los Apóstoles y con el propio relato de San Pablo, a un acontecimiento que sucedió en su vida que ciertamente se mostró trascendental. La manifestación de Jesucristo resucitado, a quien había sido el perseguidor de los cristianos, precisamente para llamarlo a ser el gran apóstol de los gentiles. Ciertamente tenemos que ir hasta la persona del joven Saulo, un fariseo furibundo que se dedicó a perseguir a los cristianos en la convicción de que eran gentes hostiles a la verdad del Dios de Israel. Y este furibundo perseguidor de los cristianos, que por ejemplo se nos describe presente en la ejecución, en el linchamiento de Esteban en Jerusalén, va a recibir, cuando precisamente está en una misión contra los cristianos de Damasco, va a recibir una revelación del propio Jesucristo. Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa revelación de Jesucristo no va a ser la revelación de un hombre que se manifiesta desde el más allá increpando la hazaña asesina de este hombre, sino va a ser la manifestación de la verdad de Dios en Jesucristo. Esto para Pablo era incomprensible, naturalmente. Para un buen israelita, Dios solo es uno, y Dios solo puede ser el Dios de Israel. Decir que Jesucristo es Dios equivale a decir que en Israel habría dos dioses, y si ya encima metemos al Espíritu Santo, pues resulta que ya estamos hablando de tres dioses. Serían pues como los demás pueblos circundantes, politeístas, paganos, es decir, que tienen muchos dioses, y por eso era inaceptable esto para cualquier judío y también por ello mismo para San Pablo. Sin embargo, en el relato, especialmente el de San Pablo, se utiliza esta palabra, que el Señor se me reveló. En griego, esta palabra se me reveló viene a ser apocalipseum, y es la palabra técnica que se utiliza para definir la presencia de Dios. Es decir, lo que en San Pablo queda con una claridad meridiana es que ese Jesucristo que se le revela es Dios. Es el Dios de Israel, está unido al Dios de Israel. Es el Dios de Israel quien le está hablando. De tal manera que, aunque probablemente en ese momento Pablo no lo comprenda, está hablando de un Dios, pero está hablando del Padre, del Hijo, incluso del Espíritu, cuando lo desarrolle en la carta a los Romanos, por ejemplo. Esta va a ser la conversión de San Pablo. No es tanto una conversión de tipo moral, de que el asesino deje de asesinar, sino una vuelta hacia Jesucristo, que es el Dios que le estaba siguiendo y que le estaba amando. Un volverse hacia el rostro del verdadero Dios, que el rostro del verdadero Dios es un rostro de amor y de salvación. Dios precisamente se ha hecho hombre y ha venido al mundo para salvar a todos los hombres. Queridos hermanos, volvámonos pues a Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, en esta fiesta de la conversión de San Pablo. Y que su bendición nos acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.